A presentar a quien nos acompañará el día de hoy. Quiero presentar al docente que es Tomás Miño, que es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil de la Universidad de Chile, postítulo en el manejo clínico del estrés, ansiedad y TOC de la Universidad de Palermo, Argentina. Especialista en Cognitive Behavioral Therapy for OCD in Children and Adolescents, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital. Certificado como especialista en TOC por el Behavior Therapy Training Institute, BTTI, de la International OCD Foundation. Miembro profesional de la Fundación Internacional de TOC, International OCD Foundation. Y miembro profesional del International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders, ICOCSB. Fundador y director de Hablemos de TOC. Fundador Red de Especialistas Chilenos en TOC. Docente de posgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Director diplomado Trastorno Obsesivo Compulsivo, ADIPA, Chile. Y sin nada más que agregar, les damos el paso a Tomás para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Juan Ignacio, por la presentación. Sobre todo, bueno, agradecer ahí, estoy viendo, ¿no es cierto?, de los lugares en los que se están conectando, así que a mí este es un tema que me apasiona, me fascina, y siento que hay muy poquito espacio en los cuales se puede considerar, ¿no es cierto?, a la familia, a los cuidadores respecto al tema del TOC, así que agradecerles, ¿no es cierto?, la presencia. Hay un doble desafío en esta presentación, porque si bien es cierto, está dirigido para papás, mamás, cuidadores, ¿no es cierto?, de personas con TOC, también es una invitación a otros profesionales, ¿no es cierto? Hay psicólogos, hay psiquiatras y otros profesionales, que nos parece un bonito desafío de poder mirar desde nuestra profesión también aquellos aspectos que nos hacen conectarnos con el lado más humano también de estas patologías, digamos, y poder mirar los trastornos, los diagnósticos y todas estas cosas que involucran de una mirada un poquito más cercana. Entonces es interesante que aquí hay reunido familias, pero también profesionales, en los cuales, tal como nosotros trabajamos en Hablemos de TOC, tenemos como foco principal el que hablemos justamente de TOC para romper estigmas, para romper prejuicios, mitos, temores, etc. Así que les agradezco mucho la participación. Vamos a ver también cómo logramos sacarle provecho a este ratito que tengo para comentarles hartas cosas. Probablemente hay cosas que vamos a quedar un poquito más cortos y ojalá eso nos permita generar otros espacios en que nos podamos volver a juntar. Voy a comenzar presentando. Aquí me suele fallar esta cosa, así que me tienen que avisar si se ve. Ya, ahí Alejandra me dice que sí. Ahora que presenté en pantalla grande, ¿también se ve? Sí, ¿Sí? Ya, se ve súper, perfecto. súper, buenísimo. Bien, entonces, bueno, a este seminario le hemos puesto, ¿no es cierto?, mi hijo, mi hija tiene TOC, ¿y ahora qué? En el fondo es pensando un poco justamente en algo que nos comentan mucho, sobre todo las personas que nos escriben, Hablemos de TOC, que es un poco el saber cómo, ¿qué hago con este diagnóstico? Me dijeron que tiene TOC un psiquiatra, un psicólogo, ¿y esto qué significa, qué implica? Y justamente, bueno, hay como, obviamente, déjenme avanzar. De todo lo que comentaron ahí en la presentación, solamente hacer hincapié sobre todo en la iniciativa que nosotros tenemos de Hablemos de TOC, que es un espacio gratuito, abierto, una página web y un Instagram, con información que tratamos de actualizar todos los días, sobre todo con material psicoeducativo para que ustedes puedan saber lo que es el TOC, los tipos de terapia, y acompañarlos un poco en el camino. Así que también eso es como lo que más me interesaría relevar y que obviamente nos puedan acompañar también desde ese espacio. Bien, entonces vamos a partir como de la base de que llegaron a la consulta preocupados, digamos, por alguna sintomatología de algún hijo o una hija y les dicen que tiene TOC, ¿no es cierto? Y ahí uno muchas veces escucha el trastorno obsesivo compulsivo y esto lamentablemente, y lo vamos a ir viendo en la presentación, tiene una carga y un estigma bien complejo. Hay mucha desinformación, hay muchas películas, series y cosas que muchas veces han abordado este diagnóstico de manera muy equivocada, generando una especie como de caricatura respecto al mismo. Y efectivamente lo que vamos a tratar de ver hoy día es como, bueno, ¿qué significa, no es cierto, que mi hijo o hija tenga TOC? El TOC se define como un trastorno crónico, ¿ya?, que implica la presencia de obsesiones, de compulsiones o de ambas. Aquí solamente como, en virtud del tiempo, como una descripción más bien general, pero tiene que ver con
las obsesiones, ¿no es cierto?, que son los pensamientos que la persona pueda tener, pensamientos, imágenes, ¿no es cierto?, recuerdos, etcétera, que se quedan pegados en la cabeza. A la persona le cuesta mucho separarse de estas ideas y empieza a generar un nivel de distrés, un nivel de angustia muy alto. Y aparecen las compulsiones, que son las cosas que la persona siente que tiene que hacer, que pueden ser compulsiones motoras o mentales, ¿no es cierto? Que ahí vamos a revisar también cuáles son los subtipos, y que la persona siente que tiene que hacer como para anular de alguna manera este mal pensamiento o hacerlo para evitar que pasen cosas buenas o malas, ¿ya? Entonces, la manera como de diagnosticarlo en términos clínicos puede ser que esté presente la obsesión, o sea, ahí está lo que la gente llama como TOC puro, digamos, que son solamente obsesiones, pero pareciera que no hay compulsiones. Pero ahí lo que se ha visto en general en las investigaciones es que siempre hay compulsiones, ¿ya? Lo que pasa es que hay compulsiones que pueden ser mentales, o pueden haber procesos mentales que sean más repetitivos, ¿no es cierto?, que tengan características de obsesión, o por ejemplo que uno diga, pero es que nunca ordena nada, nunca no deja nada, digamos, ordenado, ni simétrico, y esa es parte del estigma y es parte un poquito de lo que ha hecho justamente que este diagnóstico se demore en llegar, y es porque esa es la caricatura, ¿ya? Pero el toque es mucho más que eso. Ahí está un poquito la definición, tiene que causar, ¿no es cierto?, un malestar significativo en la persona, las obsesiones. Pueden ser, como les decía, pensamientos, imágenes, mentales, ideas que molestan, que se quedan pegadas, que son rumiantes, que ya no es solamente una preocupación, sino que es una idea reiterativa que se queda pegada, ¿no es cierto?, y que nos hace sentir muy mal. Y las compulsiones son comportamientos o actos mentales, como les decía, ¿no es cierto?, que la persona hace como para neutralizar estas obsesiones y de alguna manera reducir el monto de ansiedad que producen, ¿ya? O sea, por ejemplo, si siento que tengo la obsesión de que algo malo le va a pasar a un familiar mío, por ejemplo, o un accidente, etcétera, y siento que lo que tengo que hacer es ordenar algo, o prender y apagar las luces, o decir algo específicamente al familiar, llamarlo, etcétera, esas conductas que yo estoy haciendo, que neutralizan lo malo que pensé, es lo que se define como las compulsiones. Acá les puse un video cortito respecto de un documental que yo siempre me gusta mostrarlo porque tiene que ver con la voz de los protagonistas. Este es un documental que hicieron en Estados Unidos sobre niños y adolescentes que tenían TOC, que tienen TOC, digamos, y que ellos hicieron un documental como para normalizar y hablar un poquito más de esto. Y les quiero poner un extracto bien cortito, que es cómo ellos definen, los niños y adolescentes, lo que es el TOC, ¿ya? Así que los invito a verlo para que lo conversemos después. Hola, perdón, es que están diciendo que no se escucha el video, pero es muy importante que se escuche o solo pueden leer los subtítulos. Ah, sí, o sea, se va a escuchar la voz de los niños nomás. No sé si quieren efectivamente que lo retrocedamos, pero es básicamente lo que se está escuchando en la traducción de los niños hablando en inglés nomás. No sé si será necesario ponerlo igual. Ahí está por Sí, terminar de todas formas. quieren ponerlo porque no se podía leer nada. Pero mira, ¿No se puede leer? es que justo estaban hablando y parece que se tapaban los subtítulos. Voy a desactivar el chat por mientras. Y cuando Déjame ponen ponerle el compartir, sonido. cuando pongas compartir pantalla, hay un icono que dice como compartir sonido también. Hay Ahí le voy un a poner. check. Sí, yo también veo un chat así gigante, pero no alcanzo a ver nada de lo que escriben, así que ahí ustedes me ayudan después. Ahora Ya, sí. ahí vamos de nuevo. Ahí se escucha. OCD is Sí, sí, ahora sí. OCD is obsessive compulsive disorder. It's obsessions and compulsions. An obsession is an unwanted thought. And then a compulsion is something that you have to do because of that fear.
If something hits, if like I hear something in this ear, I'd want to hear something in this ear. Or if something hits this hand, I'd want to hit it this hand. I would have to do things in evens, like in an even amount of times, like, yeah, 2s or 4s, but I could not do 8. I'd avoid things that I thought were poison, which was like gum wrappers, litter. There were like tiles in the hallway, so I had to like walk only on certain tiles, and then I used to have to read the tags on my clothes a certain amount of times. I'd turn the light switch on and off and on and off and on and off. If I touched the iPad, I'd have to touch my dad and like blink a certain amount of time so he gets the contamination instead of me. So I kind of sacrifice him. you think once I do the ritual, I won't be thinking about the obsession, and then I'll feel better. And then something else OCD, like another OCD ritual pops up, and they're like, come on, seriously, I just got done with the last one. Es un extracto cortito, igual les invito a ver el documental. Es un documental que es muy bonito, digamos, que habla justamente de las familias, hablan los niños respecto y los adolescentes respecto de lo que es el TOC y las vivencias que ellos tienen. Y siempre me gusta ponerlo porque obviamente uno habla como de la voz del experto, ¿no es cierto?, del que trabaja en esto, pero yo creo que la principal voz es de las personas que viven con esto. Y es bien bonita la manera en que lo describen. Imagínense lo difícil que es a veces hablar de estas cosas. Si es que ya algún hijo de ustedes les ha hablado de estas temáticas, es un avance importante porque esto genera una sensación, ¿no es cierto?, de angustia, una sensación como de locura, de que nadie me va a entender, de que cómo mi mamá o mi papá, qué van a pensar de mí si es que yo les digo esto. Entonces es un nivel de angustia muy alto. Y por eso es tan importante, y lo vamos a ir viendo después, una psicoterapia más especializada, porque estos niños lograron darse cuenta que en el fondo el TOC no tenía que ver tanto con algo que ellos hayan hecho mal o con algo que en el fondo tenga que ver con que ellos son malas personas o etcétera, sino que es algo separado de ellos, ya que es parte importante de lo que vamos a ir viendo de cómo se puede trabajar el tema del TOC. Bien. OCD is obsessive compulsive. The last one. Ya. Entonces, respecto a las obsesiones, que son más comunes, las que se han estudiado, digamos, que son las más frecuentes, está el tema de la contaminación, que es, por ejemplo, temor, ¿no es cierto?, a que pueden estar contaminados ciertos espacios, a que tal vez puedo enfermarme o enfermar a alguien de mi familia, o que si voy a un baño público me puedo contagiar alguna cosa, o en general cualquier tipo de contaminación respecto de gérmenes, digamos, no sé, heces, bacterias, cualquier cosa que sea contacto con animales, etcétera, me genera un gran nivel de angustia. También una obsesión muy común es la de perder el control, ¿no es cierto? Como de sentir que puedo hacerle daño a alguien, que puedo matar a alguien, que puedo tal vez hacerle daño a alguien que quiero, que tal vez me puedo hacer daño a mí mismo. Esas son sensaciones como de pérdida de control, o ser responsable de que ocurra algo malo, etcétera. El perfeccionismo también está asociado, ¿no es cierto?, a esto, que es hacer las cosas de manera perfectas, ¿no es cierto?, de que no puedo tolerar que las cosas no salgan como yo quiero, ¿no es cierto?, con un nivel de angustia muy importante asociado a que las cosas tienen que salir como yo las estoy pensando. El daño, que es lo que les comentaba recién, poder hacer daño a otras personas, a sí mismo, etcétera. Pensamientos sexuales, que estos son uno de los complejos, digamos, que cuesta mucho que los pacientes puedan hablarlo, porque esto sí está muy asociado a estigmas, ¿no es cierto?, y a situaciones como bastante complejas, y sobre todo en los adolescentes les cuesta mucho hablar de esto, porque ahí aparecen, por ejemplo, los pensamientos obsesivos de la línea como el TOC, ¿no es cierto?, de orientación sexual, que es como este TOC, digamos, que te dice si tal vez será que eres homosexual o no eres homosexual, pero esa es una categoría. Hay otras que son pensamientos, ¿no es cierto?, relacionados con la perversión, con la pedofilia, con hacerle daño, ¿no es cierto?, a niños más chicos, con imágenes, ¿no es cierto?, sexuales con algún familiar. O sea, son temáticas altamente impactantes para las personas, y esas son una de las que más les cuesta como reconocer, y por eso también cuesta muchas veces que puedan recibir la ayuda de manera oportuna. Obsesiones religiosas también, ¿no es cierto?, respecto a Dios, respecto a la iglesia, respecto al castigo de Dios, de irse al infierno, etcétera, que son pensamientos, como decíamos recién, que se quedan pegados, que tienen un alto nivel de angustia, que genera un nivel de estrés muy grande, y que, como es parte de una distorsión cognitiva del TOC, las personas las viven como muy reales, ¿ya? O sea, las personas, porque a veces sale muy fácil decirle como, ya, pero no pienses en esto, como que da lo mismo, ¿por qué estás pensando en esta tontera, etcétera? Pero en realidad son cosas que las personas, a través de la distorsión que genera, ¿no es cierto?, el TOC, las viven como reales, ¿ya? Y eso es súper importante entenderlo, no es un tema de voluntad
de que en el fondo puedan dejar de pensar en estas cosas de un momento para otro, tienen justamente la característica obsesiva de que son persistentes y de que son recurrentes. ¿Cuáles son las compulsiones más comunes? En relación un poco con las que les comenté recién, las más comunes, ¿no es cierto? Acuérdense, las compulsiones son las cosas que la persona hace para, ¿no es cierto?, evitar o para neutralizar un mal pensamiento. Está el tema de lavar y limpiar, ¿no es cierto?, que puede ser lavarse las manos, repetidamente, ducharse repetidamente, limpiar objetos, ¿no es cierto?, inanimados como, no sé, el teléfono, los zapatos, etcétera. Una limpieza excesiva respecto de las cosas que lo rodean. El revisar, ¿no es cierto?, que es el tema del chequeo, revisar si dejé bien cerrada, ¿no es cierto?, el gas de la cocina, o dejé bien cerrada la puerta al momento de entrar a mi casa, si se dejé cerrada las ventanas, o si dejé cerrado algún electrodoméstico. Es una revisión, ¿no es cierto?, y una comprobación constante. El repetir también, ¿no es cierto? Repetir, si entro por una puerta, tengo que devolverme y volver a entrar, o tengo que repetir, ¿no es cierto?, en mi cabeza una cierta palabra o una cierta frase que me da tranquilidad o que siento que me puede ayudar a estar más tranquilo. Repetir una cierta cantidad de números, así 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, como repetición, ¿no es cierto?, de números o palabras. Y las compulsiones mentales, que es la que les comentaba que es difícil a veces observar, porque en el fondo no es que la persona esté haciendo una conducta motora, sino que está en la cabeza, y pueden ser rezos, puede ser que esté diciendo un rezo para tener buena suerte, o cambiar un pensamiento negativo, decir una palabra, ¿no es cierto?, etcétera, que son compulsiones mentales que lo ayudan a estar más tranquilo. Esto, obviamente, cuando uno se lo empieza a explicar a los niños, a los adolescentes, ¿no es cierto?, incluso a los adultos, a veces empieza a generar un nivel de culpa bien importante en las familias, de que justamente esto, de que uno dice, ahora estoy entendiendo tantas cosas, digamos, esto lo hacía por esto, cuando me costaba tanto que saliera de la ducha era por esto, cuando sentía que no lo podía abrazar porque sentía como un rechazo que yo le diera un beso, era por esto. Y esto empieza a generar un nivel de culpa en las familias bien importante, porque obviamente lo que suele pasar con estas situaciones, en las que muchas veces no hay tanto conocimiento respecto de lo que les está pasando, uno puede caer como en frases como estas, ¿no es cierto? Como, ¿cómo no vas a poder controlar tu cabeza? Deja de llamar la atención, pero ¿cómo eres tan cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cómo eres tan exagerado? Córtala, deja de hacer esto, si no te voy a castigar, ¿no es cierto? Que son algunas de las frases que he sacado textual, digamos, de papás o de familias, que antes de saber el diagnóstico generaba un nivel de angustia y un nivel de desesperación muy importante, y que muchas veces caían en conductas que tal vez eran más violentas o tal vez eran más agresivas, no desde el querer obviamente hacerle daño al familiar, sino que desde el no comprender mucho lo que le estaba pasando. Entonces, el diagnóstico también trae, aparte de sentimientos de culpa, muchas veces trae varias emociones mezcladas. Ya trae como rabia de por qué le está pasando esto a mi familiar, susto, esto será para siempre, esto alguna vez se le va a pasar, alguna vez va a poder estar tranquilo, frustración también de ver a nuestro familiar, ¿no es cierto?, sufriendo, que muchas veces no pueden hacer una vida, digamos, como cualquier otra, un nivel de frustración muy alto. Miedo también respecto al futuro, ¿no es cierto?, de cómo esto puede impactarle en su día a día, altos montos de angustia, de muchas veces no saber qué hacer o no saber cómo acompañar al familiar que está viviendo esto, vergüenza, etcétera. Entonces, altas emociones que involucran muchas veces el diagnóstico, y por eso también quisimos justamente hacer este seminario, porque de estas emociones se habla muy poco, ¿ya? Generalmente llega el diagnóstico, derivación a psicólogo, aplicación de test, empezar con la terapia, pero de repente cuesta un poquito y hay que detenerse un poco en ver qué es lo que implica el diagnóstico en salud mental, sobre todo en países como Latinoamérica, ¿no es cierto?, en Chile u otros países, en los que muchas veces el tema de la salud mental no es una primera prioridad, ¿no es cierto? No siempre se puede acceder tan rápidamente tampoco a profesionales. Los profesionales que hay son especializados en TOC, sobre todo en Latinoamérica, son muy pocos, tienen costos elevados, más los medicamentos, entonces muchas veces también uno siente frustración de no poder acceder a un tratamiento como el que mi familiar tuviera que tener, ¿no es cierto?, hartas listas de espera, etc. Entonces, esa mezcla de emociones también es importante considerarla, porque obviamente la persona que tenemos al frente viene con una familia, ¿no es cierto?, que también está resintiendo este diagnóstico. Y habitualmente a la consulta, ¿no es cierto?, o a las primeras sesiones llegan un poco como así, ¿no es cierto?, con un nivel de confusión en la cabeza enorme, con angustias, con preocupaciones, con no entender si esto es manipulación, si esto es verdad,
si en verdad está con una cosa, no sé, como esquizofrénica, se está volviendo loco, como, son demasiadas las preguntas, cuánto tiempo es la terapia, qué terapia realmente sirve, los medicamentos lo están dejando medio dormido, tendrá que dárselos o no, es muy chiquitito para tomar medicamentos, se los tendré que dar igual o no. Entonces es una cantidad de preguntas y una cantidad de angustia que también es muy importante, sobre todo también a los familiares que nos están escuchando, que también es nuestro deber como profesionales calmar esas angustias, ya como no se las guarden, coméntenlas, plantéenlas. Muchas veces uno necesita ese acompañamiento y que uno se sienta validado en que lo está pasando mal, en que está angustiado, en que uno no quisiera esto para un familiar que uno quiere. Entonces también atrévanse a preguntar, pregunten, indaguen, desahóguense también con los tratantes si es que están con terapia. La idea es que toda esta confusión que muchas veces se genera en la cabeza también sea parte del proceso de tratamiento, ya que no sea solamente el tratamiento con los hijos. Y además a todo esto, que ya nos viene pasando de manera individual, viene lo que les comentaba al principio, ¿no es cierto?, de que el tema del TOC está asociado a altos niveles de estigma, a alto nivel de prejuicio, de burla. Uno ve mucha burla respecto a esto en las películas, en las series, en las personas que tienen TOC, en las personas que reconocen que tienen TOC. Nosotros acá en Chile tenemos al presidente de nuestro país que tiene TOC, y lamentablemente muchas veces se usa eso como una manera de, ¿no es cierto?, prejuiciar, una manera de burlarse, y es una situación que no solamente pasa con el TOC, ¿no es cierto? Esto como de, es que me encanta ordenar, entonces soy tan TOC, ¿no es cierto? O soy tan, no sé qué cosa, y por eso soy bipolar, etcétera, como con la sensación, ¿no es cierto?, tan banal que hablamos de salud mental. Creo que eso también es algo que tenemos que hacernos cargo como sociedad, ¿ya? Nosotros en eso tratamos de transmitir arte, no hablemos de TOC eso, o sea, como las personas que tienen TOC sufren con esto, ¿ya? O sea, si a ti te encanta ordenar, no tienes TOC, digamos, ¿ya? O sea, si te gusta eso y lo pasas bien y te entretienes con eso, no es TOC, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el desconocimiento, ¿no es cierto?, con el no entender lo que es esta condición, lo que no es entender, ¿no es cierto?, por qué se genera, cuáles son los síntomas, y lamentablemente este es un cuadro en el que hay muy poca información disponible, ya que ese es otro tema por el cual justamente nació la iniciativa Hablemos de TOC, de poder hablar de este tema, ¿no es cierto?, cuál es el diagnóstico, cuáles son los pensamientos más frecuentes, cuáles son los subtipos de TOC, etcétera. En la medida que cada vez que hablemos más de TOC, esperamos llegar antes también a tratamientos más oportunos. Y también se minimiza mucho los síntomas, ¿ya? Bueno, pero está en tu cabeza, pero no sea exagerado, pero ¿cómo no te vas a poder controlar? Porque efectivamente el TOC, ¿no es cierto?, es un trastorno bien silencioso, la persona lo vive, ¿no es cierto?, de manera muy angustiosa, pero muy internamente, digamos, en su cabeza, con el nivel de angustia y sufrimiento. Muy distinto a que si a uno, no sé, le faltara un pie, digamos, la gente probablemente sería bastante más empática, pero si uno ve a una persona que está bien, que se ve aparentemente bien y que está trabajando, o que tiene familia, o qué sé yo, a veces como que costará reconocer que el tener una condición de salud mental que aunque no se observe, es igual de importante, ¿ya? Y esto también es una cosa en la cual la sociedad y también los profesionales tenemos que hacernos cargo, tenemos que ser capaces de transmitir esto de manera más respetuosa. Sobre todo porque hay una de las cifras que más nos preocupa, es que el TOC, digamos, puede demorarse entre 14 a 17 años en que la persona logre encontrar ayuda profesional, ¿ya? Y nosotros nos pasa mucho eso, que son pacientes que justamente por el estigma, por la vergüenza, prefieren no decirle a sus familiares, prefieren quedarse callados con esta angustia, prefieren no preguntar porque no vaya a ser que estoy loco y entonces me van a internar, o no vaya a ser que mi familia piense, ¿no es cierto?, que en verdad soy súper raro y no pueden estar conmigo, que me va a dejar mi pareja. Y también se suma que los profesionales son muy poco especializados en TOC, ¿ya? Entonces a veces consultan con algunos síntomas y los asocian a otras cosas, ¿ya? No logran como llegar al diagnóstico del TOC. Entonces 14 a 17 años, ¿no es cierto?, de pasar sufriendo lo que implica el TOC, y llegar tan tarde al diagnóstico también es una cosa que nos preocupa. Nosotros estamos logrando cada vez más que logren consultar niños y adolescentes por TOC, pero habitualmente y hace muchos años atrás los niños y adolescentes con TOC no buscaban ayuda, digamos, ¿ya? Y ahora son adultos que ahora están pudiendo reconocer que tenían TOC, que nunca nadie los llevó a eso, ¿no? Que nunca nadie lograron transmitirle, ¿no es cierto?, lo que implicaba el recibir una ayuda, etcétera. Entonces, gran parte de lo que estamos haciendo acá es ojalá acortar, ¿no es cierto?, la brecha entre que descubro un diagnóstico y recibo una ayuda profesional.
Y acá hay una cosa súper importante también, ¿no es cierto? Porque una vez que después de todo ese tiempo logro encontrar un profesional que me ayude, digamos, en el tema del TOC, viene otro tema que es clave en la terapia, y ahí yo también los invito, ¿no es cierto?, a trabajar esto con sus hijos o con sus familiares de esta manera, ¿no es cierto? Porque el diagnóstico de salud mental no es un diagnóstico identitario, ¿ya? O sea, esto de que yo soy mi TOC, ¿no es cierto?, o mi hijo es un TOC. Nosotros trabajamos mucho en que efectivamente el diagnóstico nunca va a ser, ¿no es cierto?, una realidad respecto de tu identidad. Las personas son mucho más que un diagnóstico, las personas no se definen por sus síntomas, y eso es un tema súper importante que ustedes también pueden ayudarnos a reforzar con sus familiares, ¿ya? Porque muchas veces el diagnóstico de ir al psicólogo, el psiquiatra, los pensamientos, las compulsiones, etcétera, terminan haciendo que la persona termine siendo como un TOC, ¿no es cierto? Como con patas, digamos, andando, y en verdad no es así, ¿no es cierto? Las personas son personas que además tienen un TOC, ¿no? Pero esto de que yo soy un TOC es una de las cosas que tenemos que lograr también transmitirle, ¿no es cierto?, a las personas con TOC, y esto es clave en la terapia, ¿ya? Y como familiares también tienen que ayudar a que ellos se desliguen un poco de esto, que logren externalizar el diagnóstico y darse cuenta que son mucho más que su diagnóstico, ¿ya? Y acá también les pongo un extracto también respecto a eso de los niños. One of my therapists would say, like OCD was just a big angry dog, and you can't keep feeding it. And then once it knows that you're not going to be feeding it anymore, it's just going to go away. OCD is kind of like the little devil on your shoulder. Well, it's like kind of like always like whispering in your ear, do this, like. But then if you think of it as OCD as like something bad, not part of you, then you don't feel as bad on yourself. You don't think, oh, this isn't. You don't think it's your fault. It's something else. And so the whole point is trying to just like stop listening to whatever it's on my shoulder and just like flick it away. And I think it was good to know that it wasn't me that was making me do this. It was something else that I had no control over. A lot of people give like their OCD names, so I call mine Billy. So like when we were in public, my parents would be like, is Billy bullying you? Or so we kind of like pinpointed it, and then I'd say like, it's not me, it's Billy. I would cheerlead myself if I got stuck on like things like, I just say to myself, spam thoughts in my inbox or junk mail in my brain. It just helped. Like, you just know that it wasn't you, it was OCD. Eso es súper importante, y eso también es algo que tenemos que lograr los terapeutas trabajar, ¿no es cierto?, con los familiares o con las personas que tienen TOC. Y acá los niños siento que lo transmiten de una manera muy clara, ¿no es cierto? Esta sensación, ¿no es cierto?, de que lo que me pasa, lo que siento, lo que estoy pensando, no tiene por qué definirme, y que en verdad todo lo que yo estoy pensando no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el TOC. Eso genera una sensación de alivio muy importante, ¿ya? Y piénsenlo de manera súper concreta. O sea, si yo tengo un pensamiento de que le puedo hacer daño a alguien de manera sexual, de que tal vez quiero, no sé, hacerle daño a alguien, de que siento que puedo matar a mi familia o qué sé yo, imagínense lo que es tener esos pensamientos y atribuirlos a que hay algo malo en mí, ¿no es cierto? De que tal vez yo estoy pensando en esto porque soy mala persona, o tal vez en realidad yo sí quiero matar a tal persona, o en verdad yo sí soy un pedófilo, o sí soy un pervertido. Entonces, el nivel de angustia que esto genera es clave poder trabajarlo en terapia, y también como familiares, de ratificarles un poco eso, ¿no es cierto? Que ellos siguen siendo las personas que eran, y lo que tienen ahora es un TOC que puede distorsionar pensamientos, que los puede angustiar, pero ahí viene, ¿no es cierto?, la importancia de mostrarles que un pensamiento es solo un pensamiento, que no es una identidad, ¿no es cierto?, que no es una verdad, que no es una amenaza, etc. Y creo que eso también es muy importante que como familia, ¿no es cierto?, y como personas que tienen TOC, lo puedan ir trabajando. Acá yo también sé que hay muchas personas que están viendo esto que tienen TOC, y esto es bien importante tenerlo claro, ¿ya? O sea, ustedes no son su pensamiento, ustedes no son lo que piensan, ¿no es cierto? Y no van a ser tampoco lo que piensan. Yo creo que eso es parte importante del tratamiento del TOC. Entonces, bueno, la respuesta obviamente, y he sido bien enfático en decirlo, digamos, que no, que uno no es, ¿no es cierto?, un TOC, sino que uno es
un hijo, una hija, un esposo, un amigo, etcétera, ¿no es cierto? Que tengo TOC, ¿no es cierto? Pero en el fondo antes de eso soy una persona, tengo valores, tengo identidad, ¿no es cierto? Tengo cosas que me gustan, cosas que no me gustan, y lamentablemente el TOC en eso llega como a destruir todo eso, ¿no es cierto? El TOC llega a confundirnos respecto de cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros valores, si realmente soy una buena persona o no. Entonces el TOC viene a romper la autoestima, ¿no es cierto?, la identidad, y por eso esta parte es clave y por eso también la quise poner en la presentación, de que en el fondo, si es que logramos considerar que las personas que tienen TOC no son un TOC, también se permite externalizar esto y recordar que el hijo, ¿no es cierto?, o la hija de ustedes sigue siendo la misma persona atrás de los síntomas del TOC. Entonces ahí es súper importante que ustedes lo sigan regaloneando, lo sigan expresando cariño, sigan estando disponibles, sigan escuchándolo, conversando, no los traten como alguien distinto, como alguien extraño, como alguien loco. Lo que menos necesitan es eso, lo que necesitan es que los familiares los miren con la misma cara que los han mirado siempre, que los traten como siempre los han tratado, y que de fondo no pierdan como la esperanza de que efectivamente atrás de los síntomas del TOC uno puede recuperar, ¿no es cierto?, al hijo o la hija que el TOC muchas veces nos ha quitado. Esto es súper importante porque las personas con TOC también sienten que el TOC les quita mucho, y una de las cosas que también sienten que les quita es justamente como la mirada de quienes los quieren, ¿no es cierto? Como de sentir que me miran como que estuviera loco, como que ahora no me creen nada de lo que yo digo, o sienten que soy súper extraño, o no me quieren dejar solo porque no vaya a ser que en realidad yo termine haciendo lo que mis pensamientos me dicen. Entonces acá hay un llamado súper importante a que, y por eso quise partir la presentación de esta manera, ¿no es cierto?, con el tema identitario, de que en el fondo no se olviden que atrás de todos los síntomas sigue estando la persona que ustedes quieren. Y ahí es súper importante también entender otra de los temores, otra de las dudas que implica, ¿no es cierto?, el tema del TOC, es la definición que tiene, ¿no es cierto?, de que es un trastorno crónico, ¿ya? Que esa es otra de las dudas, y hemos hecho otros seminarios también parecidos digamos, a entender como qué significa que sea crónico, y ahí les puse algunas láminas, digamos, de otro seminario que hicimos, por si alguno no pudo participar de ese, que tiene que ver con definir qué es lo crónico, ¿ya? Y que tiene que ver con la pregunta de, entonces, ¿se cura o no se cura el TOC? ¿Ya? Porque si me dicen que es crónico, entonces no se cura, ¿no es cierto? O si se cura, entonces ahí viene un poco la duda que muchas veces nos preguntan también los familiares, ¿esto será para siempre? ¿Él siempre va a estar o ella siempre va a estar de esta manera? Y ahí los invito un poco a pensar esto de una manera un poquito distinta, porque la palabra cura, ¿no es cierto?, en términos médicos, tiene que ver con hacer desaparecer o eliminar una enfermedad. ¿Ya? Esa es como la definición clínica y médica, digamos, de lo que es la cura. Y efectivamente una de las cosas que nosotros más transmitimos, ¿no es cierto?, respecto al TOC, es que en el caso médico uno puede eliminar efectivamente bacterias, ¿no es cierto?, infecciones, etcétera. Pero en el caso del TOC, ¿qué es lo que tendríamos que eliminar, ya, para que haya una cura? Porque no hay que eliminar una bacteria que está en el cerebro, no hay que eliminar, ¿no es cierto?, un virus que tengamos, digamos, en alguna parte del cuerpo. Entonces ahí empieza como a ponerse en duda un poco lo que es justamente la cura del TOC, ¿no es cierto? Porque el TOC es un conjunto de factores. Están las obsesiones, que ya las vimos, están las compulsiones, está el ambiente también, ¿no es cierto?, el ambiente que me rodea, los factores, ¿no es cierto?, estresantes, el contexto en el que vivo, etcétera. Está la neurobiología, también se ha visto, ¿no es cierto?, que el TOC tiene un alto componente neurobiológico, hay funciones cerebrales implicadas en esto, el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, la amígdala, los núcleos de la base, que son algunas de los circuitos, digamos, que se ha visto y que se ha estudiado, que tienen que ver también con el cableado, ¿no es cierto?, del TOC. También hay componentes genéticos, ya se sabe, ¿no es cierto?, que el TOC tiene un alto componente genético. Vale decir que si uno tiene TOC, uno podría pensar que los papás de uno tuvieron, o los abuelos de uno también tuvieron, no tienen TOC, es un cuadro que se puede heredar. Y de hecho, bueno, esa es una de las principales como hipótesis que existen respecto del TOC, ¿no es cierto?, que tiene una alta herencia genética, pero tampoco se sabe mucho de eso, ¿ya? O sea, de hecho, todavía no se sabe con ciencia cierta, digamos, cuál es el origen del TOC. La que más se conoce es la genética, pero también la mayoría de los estudios, ¿no es cierto?, son de Estados Unidos, son de Inglaterra, y por eso ahora estamos haciendo un esfuerzo muy importante de hacer una
una investigación que es la investigación más grande que se está haciendo actualmente sobre el TOC, en la cual también si alguno de ustedes quiere participar, todavía estamos reclutando personas, ¿no es cierto? Y es una investigación que se está haciendo en toda Latinoamérica, en todos los países de LATAM, ¿no es cierto? Se está recogiendo muestras, digamos, genética, ya que es un tubito, digamos, de salida, justamente para estudiar la genética del TOC en población latina, ya, porque no hay ninguna investigación que diga, digamos, cómo estamos en Latinoamérica respecto al TOC. Ya todos los datos son específicamente, digamos, de otros países, de Estados Unidos, de Inglaterra. Si alguno quisiera participar del estudio, se está reclutando niños desde los 7 años hasta adultos, digamos, y puede ser gente que haya tenido TOC y que ya está recuperada, puede ser gente que tenga TOC, ¿ya? Y también puede ser gente que no tenga el diagnóstico, pero sospeche que tiene TOC. ¿Ya? Eso es un poco la muestra que estamos reclutando. Si quieren saber más información, esto está, ¿no es cierto?, en nuestro Instagram y en nuestra página web. Pusimos un link, digamos, que si tú te metes a hablemosdetoc.cl, directamente el link te va a llevar al formulario, ¿no es cierto?, de postulación para participar en el estudio. ¿Ya? Y también, finalmente, es un conjunto de factores que involucran las emociones, ¿no es cierto?, la angustia, la desesperación, ¿no es cierto?, la ansiedad, etc. Entonces, cuando uno piensa que este es el conjunto de factores que involucran al TOC, ¿cuál de estos tendríamos que empezar a eliminar, ¿no es cierto?, para hablar de cura, ¿no es cierto? ¿Y cómo eliminamos el ambiente? ¿Cómo eliminamos la genética? ¿Cómo eliminamos, ¿no es cierto?, la neurobiología? Son componentes que obviamente se hacen más complejos para responder respecto de la cura. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos en terapia y que también los invito a ustedes como papás, ¿no es cierto?, como cuidadores de personas con TOC, hay que cambiar el foco, ¿ya? Porque uno llega generalmente con el modelo médico de tengo un problema, denme algo para que se me cure y yo me pueda ir tranquilo. Y efectivamente las condiciones de salud mental eso es un poco distinto y cambiar el foco tiene que ver con que en el TOC no se habla de cura, sino que se habla de recuperación, ¿ya? Y eso es muy importante, aunque parezca de repente una sutileza en el lenguaje, digamos, nos parece que es muy importante hablar de recuperación, porque la palabra recuperación, a diferencia de la palabra cura, la palabra recuperación tiene que ver con sanar, con superar, ¿ya? Sobre todo porque sabemos que es un cuadro que, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es crónico en el sentido de que yo puedo estar asintomático, o sea, puedo estar de alta, puedo estar ya de alta en psicología o en de psiquiatría, y es un cuadro que yo sé, ¿no es cierto?, y es algo de lo que uno le enseña a los pacientes en la terapia, que tal vez en momentos de mayor angustia, en momentos de mayor ansiedad, puede ser que los síntomas aumenten un poquito, ¿no es cierto? Pero lo importante es que es un cuadro que, si bien es crónico, no tiene por qué estar activo toda la vida, ¿ya? Que ese es un concepto súper importante, porque obviamente uno dice, o sea, voy a estar de manera crónica hasta que me muera, digamos, con estos síntomas, y no es así, ¿ya? O sea, efectivamente uno puede pasar por periodos de alta sintomatología, pero con una terapia adecuada, que vamos a conversar también cuál es, uno puede perfectamente reducir los síntomas, ya incluso quedar sin síntomas y poder hacer una vida absolutamente normal, en familia, trabajo, todo lo que el TOC te limitaba, poder volver a recuperarlo, y siempre con la conciencia de que como es un cuadro que se mantiene crónico en el tiempo, tengo que estar atento a esas cosas, pero no es un cuadro que se mantenga activo, disfuncional, ¿no es cierto?, y afectando mi día a día toda la vida. Por eso se habla de recuperación. Y acá están, ¿no es cierto?, los factores que les decía yo, y por eso se considera también un trastorno crónico, porque es un conjunto de factores, ya no podemos eliminar estos factores. Si mis papás tenían TOC y yo tengo TOC, no es algo que yo pueda eliminar. Si yo tengo, ¿no es cierto?, un circuito o un cableado a nivel cerebral con ciertas características, no es algo que puedo cambiar, digamos, de la nada, ¿no es cierto? Sí, obviamente, y está súper comprobado, que la terapia y los fármacos sí pueden hacer cambios a nivel cerebral, ¿ya? Eso sí es bien importante, de hecho hay varios estudios bien bonitos respecto a eso, en que se hacía una imagen, digamos, cerebral de una persona con TOC antes del tratamiento y después del tratamiento, y se ve que efectivamente hay cambios a nivel cerebral en algunas zonas del cerebro, en las que efectivamente con la terapia y con los medicamentos hay cambios, ¿ya? Y eso también nos ratifica, ¿no es cierto?, la importancia de las intervenciones que estén basadas en evidencia. Y acá básicamente también tiene que ver con que entendamos bien lo que es un pensamiento, ¿ya? Porque muchas veces también esto es un concepto que nos preocupa y que los papás y las familias nos preguntan harto. Los pensamientos, es importante entender que se han hecho muchas investigaciones respecto de que las personas con TOC y las personas sin TOC tienen pensamientos, ¿no es cierto? Eso parece muy obvio,
pero en realidad, y esto es algo que también siempre le explicamos a los pacientes, las personas con TOC no tienen más pensamientos que alguien sin TOC, ¿ya? Eso está súper comprobado. Las personas con TOC y sin TOC tienen exactamente la misma cantidad de pensamientos, ¿ya? Las personas sin TOC también tienen pensamientos raros, también tienen pensamientos sexuales, tienen pensamientos intrusivos, tienen pensamientos angustiosos. También una persona sin TOC puede pensar, ¿qué pasa si ahora, no sé, le clavo un cuchillo a no sé qué? O si empujo a esta persona por el metro, o qué pasa si en realidad toco madera y algo malo pasa. Esos pensamientos son pensamientos que tenemos todos, ¿ya? No necesariamente las personas con TOC. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en cómo se responde a los pensamientos. Esta es la gran diferencia sobre la que se basa también la terapia con la que se enfrentan los pensamientos obsesivos. ¿Qué tiene que ver esto, no es cierto? La diferencia en cómo respondemos tiene que ver con entrar en este circuito obsesivo, ¿ya? De que me llega un pensamiento, en mi cuerpo, ¿no es cierto?, reacciona a este pensamiento como un formato de alarma, una alerta de que algo malo está pasando, de que algo malo va a pasar, de que algo malo hay en mí, y se empieza a generar, ¿no es cierto?, el circuito de que frente a esa angustia tengo que hacer una compulsión para que se me baje la angustia, ¿no es cierto? Y esa compulsión, al momento de bajarse, me tranquilizo, porque lamentablemente las compulsiones sí calman, pero de manera momentánea, hasta que el circuito vuelve a conectarse, ¿ya? Entonces, lo que uno le explica a los pacientes es que en realidad acá lo que hay que cambiar, ¿no es cierto?, es la manera de responder al pensamiento, entendiendo que el cerebro es como una máquina clasificadora de información y que en el caso de una persona sin TOC entra un pensamiento raro, bizarro, me llama la atención, pero sigue, ¿no es cierto?, sigue de largo, no me quedo pegado. En cambio, alguien con TOC, este mismo pensamiento entra en el espiral, ¿no es cierto?, obsesivo, atribuyo que este pensamiento, ¿no es cierto?, tiene un poder, o tiene un significado, o está hablando de mí, ¿no es cierto?, de cómo yo soy, de las cosas que podrían pasar, y empieza el circuito, ¿ya? Entonces, lo que hace justamente la terapia para TOC es que la persona pueda aprender, ¿no es cierto?, a reaccionar a los pensamientos de manera distinta, ¿ya? Y esto es bien importante porque no hay ninguna terapia en el mundo que efectivamente pueda ayudar a las personas a eliminar pensamientos, ¿ya? Eso también es un tema que tratamos nosotros de psicoeducar bastante en esto, porque muchas veces los pacientes llegan con esta demanda, ¿no es cierto? Como, quiero dejar de pensar en estas cosas, ¿ya? No quiero pensar más en esta cuestión, quítame este pensamiento porque esto no quiero seguir pensándolo, yo soy una buena persona y no sé por qué estoy pensando en esto. Y esto es algo que nosotros siempre le explicamos a los pacientes, ¿ya? Que el problema no son los pensamientos, sino que el problema es cómo tú reaccionas frente a los pensamientos, ¿ya? Y los pensamientos van a estar ahí. Los pensamientos son pensamientos intrusivos, son pensamientos que van y vienen, todos tenemos pensamientos raros, extraños, difíciles. La diferencia está en cuál es la atribución que yo le doy a ese pensamiento, ¿ya? Si yo logro externalizar el pensamiento y darme cuenta que un pensamiento es solo un pensamiento, probablemente voy a empezar a tomar una distancia que, aunque me diga algo terrible en mi cabeza, voy a entender que eso está en el plano de mi cabeza, no en el plano de la realidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con que, claro, si yo, no sé, pienso que puedo hacerle daño a alguien, tiene la misma validez que yo pienso que quiero ser Superman. No por yo pensar que quiero ser Superman voy a terminar siendo Superman, ¿ya? O no por yo pensar que quiero que en este momento me caiga un rayo en la cabeza, me va a caer un rayo, ¿no es cierto? Tiene la misma connotación. Aunque obviamente el tema del TOC está cargado con angustia, ¿no es cierto? El TOC siempre va a atacar con las cosas que te importan, ¿ya? Con tu familia, con la muerte, con la identidad, no sé, sexual, etc. Porque sabe que ahí hay un muy buen anzuelo para agarrarte, porque obviamente nadie es indiferente a pensamientos como esos, ¿no? O sea, obviamente está bien que ustedes reaccionen a estos pensamientos, pero justamente el que reaccione a esos pensamientos es porque van en contra de tus valores, ¿ya? Y obviamente los pensamientos no pueden cambiar tu identidad, no pueden cambiar tus valores, no pueden cambiar tu personalidad, no pueden transformarte en un psicópata de un día para otro. Entonces, esto tiene que ver con justamente darnos cuenta, ¿no es cierto?, que un pensamiento es solo un pensamiento y que aunque se sienta muy real, no significa que es real, ya que es otra de las frases que nosotros trabajamos mucho también en terapia. Entonces, claro, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Digamos, si es que no lo puedo eliminar, ¿no es cierto? Si es que es algo crónico, si es que, ¿qué hago entonces con los pensamientos? Algo ya les he anticipado, ¿no es cierto? Y básicamente tiene que ver con que, si bien es cierto, no podemos eliminar los pensamientos, sí podemos aprender formas distintas de reaccionar frente a los pensamientos, ¿ya? Y ahí está la clave un poco de lo que uno tiene que acompañar, ¿no es cierto?, a sus familiares en las terapias.
Y de hecho ahí hay un autor, digamos, que justamente él habla de que con el tratamiento adecuado, ¿ya? Que es la terapia, ¿no es cierto?, cognitiva conductual, y la exposición y prevención de respuesta, que son las dos que se han demostrado, ¿no es cierto?, con mayor evidencia, uno puede recuperarse del TOC, y incluso este autor plantea que uno puede recuperarse del TOC y además enfrentar la vida mejor de lo normal, ¿ya? Porque él dice, desde un lado bien positivo, que efectivamente los quienes transitan con un TOC, ellos tienen como un cinturón negro en el manejo de la incertidumbre, ¿ya? O sea, son expertos en eso, porque justamente lo que uno trabaja con los pacientes en la terapia es el tolerar la incertidumbre, ¿ya? O sea, el tolerar el que yo no puedo controlar mi realidad, el que yo no puedo controlar si pasan cosas buenas o malas, el que yo no tengo control respecto de lo que pasa alrededor mío, y lo que uno trabaja con los pacientes es que sean capaces de tolerar esa incertidumbre, ¿ya? Porque además uno maneja la incertidumbre todos los días, o sea, uno no sabe qué va a pasar en 5 minutos más, uno no sabe si mañana voy a amanecer vivo o no, o sea, hay muchas cosas que uno no maneja, pero pareciera ser que uno logra vivir con eso. Y lo que hace el TOC es decirte, no puedes vivir sin saber si realmente esto va a pasar o no. Entonces, gran parte del tratamiento también es mostrar que efectivamente una manera de poder vivir más tranquilo es justamente tolerando esa incertidumbre. Entonces, este autor me gusta cómo lo plantea, porque en el fondo es, efectivamente van a poder vivir una vida mejor de lo normal, y van a poder ser felices y digamos, plenos como cualquier otra persona, ya que es uno de los mensajes también de esperanza que uno trata de transmitir, ¿no es cierto?, en estas instancias. Ahora, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Acá, obviamente, por un tema del tiempo, ¿no es cierto?, que se me asignó para este seminario, digamos, no alcanzo a verlo con tanto detalle, veamos si más adelante podemos generar otros espacios, pero básicamente son estas dos las terapias que han demostrado mayor eficacia, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual, y dentro de ella, ¿no es cierto?, una técnica que es la exposición y prevención de respuesta. Este es un tema bien también complejo, porque uno como familia, ¿no es cierto?, no tiene por qué saber qué terapia es buena para el TOC, ¿ya? O sea, uno confía, digamos, en el psiquiatra, uno confía en el psicólogo, pero lamentablemente los que trabajamos en esto sabemos que no cualquier terapia sirve para el TOC, ¿ya? Y esto es súper importante que ustedes también lo comprendan. Hay terapias que de hecho pueden hacer empeorar los cuadros del TOC, ¿ya? Entonces, acá lo que se recomienda de manera enfática es que la primera línea de intervención siempre sea la terapia cognitivo-conductual. Ahí pregúntenle a sus terapeutas, digamos, cuál es tu formación en el TOC, si trabajas con la línea de terapia cognitivo-conductual, si trabajas con exposición y prevención de respuesta, que son las líneas, ¿no es cierto?, actuales, actualizadas también, que son las más eficaces, digamos, para el tratamiento del TOC. Y preguntar sin temor, ya uno no tiene por qué saber esto, pero sí uno tiene el derecho a recibir el mejor tratamiento disponible para el TOC. Entonces, de manera bien sintética, digamos, la terapia cognitivo-conductual es un tipo de tratamiento psicológico, ya que está basado en la evidencia científica. Nosotros trabajamos en general con cosas que han demostrado ser eficaces, y que tienen años y décadas de investigaciones al respecto, y que lo que hace justamente es dirigirse a identificar y cambiar la forma en que interactuamos con los pensamientos y con los comportamientos, ¿ya? O sea, en la medida que yo sea capaz de responder distinto, de tener una respuesta neutra frente a lo que mi cabeza me dice, es una manera, ¿no es cierto?, de ir cambiando, ¿no es cierto?, y enseñando de una manera distinta a nuestra cabeza de pensar. Y las cogniciones, ¿no es cierto?, que son los pensamientos, las imágenes, los procesos cognitivos, ¿no es cierto?, la interpretación, la atención, el razonamiento, algunos sesgos también, ¿no es cierto?, como los sesgos cognitivos del TOC, que por ejemplo uno de los más reconocidos, digamos, es la fusión entre el pensamiento y la acción, ¿ya? El TOC lo que hace es que se fusione, que lo que yo estoy pensando es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, si yo toco el interruptor 3 veces, eso va a anular que algo malo pase, ¿ya? Si yo no piso la línea digamos, de la calle, eso significa que entonces nada malo va a suceder. Entonces, se empieza a mezclar y a fusionar lo que yo pienso con lo que hago, ¿ya? Y ese es uno de los sesgos cognitivos más propios del TOC, y es una de las cosas que también se trabajan en terapia. Y también, ¿no es cierto?, se trabaja con los esquemas cognitivos, que tiene que ver con las creencias previas, con los valores, etc. Entonces, es un abordaje que tiene que ver con lo cognitivo, ¿no es cierto?, con los procesos cognitivos y también con los esquemas más conductuales. Entonces, es un tratamiento bien integral, es un tratamiento bien eficaz también, no es una terapia que uno tenga que estar 50 años, digamos, para lograr un resultado. Es una terapia que tiene como objetivo justamente trabajar, obviamente al ritmo del paciente y todo, pero entendiendo que queremos devolverle lo más rápido posible la funcionalidad a esa persona, ¿no es cierto?, que pueda volver a recuperar la vida que merece.
Y la exposición y prevención de respuesta, que me imagino que es lo que algunos de ustedes han escuchado, ¿no es cierto? O lo que algunos de ustedes están participando. Y el componente de exposición, ¿ya? Porque está la exposición y la prevención de respuesta. La exposición es el practicar, ¿no es cierto?, el confrontar los pensamientos, las imágenes, los objetos y las situaciones que lo ponen ansioso y que provocan las obsesiones, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo el temor, ¿no es cierto?, de que algo malo pueda pasar, lo que voy a hacer es exponerme a ese pensamiento, exponerme a esa imagen, exponerme a lo que me genera mucha angustia, y la parte de la prevención de respuesta tiene que ver con que vamos a trabajar en que yo voy a tomar la decisión de no realizar un comportamiento compulsivo, ¿ya? De no hacer lo que el TOC me pide. O sea, si yo siento que tengo que cerrar la puerta 3 veces, porque así me aseguro de que no entre nadie a robarme, lo que uno trabaja en terapia, con técnicas bien específicas dentro de la EPR, es que la persona pueda llegar a ser capaz de pararse al lado de la reja, de aunque esté muy angustiado, aunque piense que está cometiendo un error, aunque siente que está haciendo algo muy negativo al no revisarlo, uno le empieza a mostrar a los pacientes, ¿no es cierto?, que sí son capaces de no hacer la compulsión y que efectivamente se dan cuenta que las cosas malas no pasan, ¿no es cierto?, que efectivamente yo puedo tolerar la incertidumbre de lo que va a suceder, y de esa manera voy rompiendo, ¿no es cierto?, el patrón o las cadenas, digamos, que me tiene puesto el TOC. Entonces, obviamente lo que les he comentado es como un pincelazo general respecto de lo que se hace, pero es que lo que yo creo que es la base, digamos, de lo que ustedes deberían, obviamente, como comprender, y sobre todo considerar que el trastorno obsesivo compulsivo, como les decía, se considera crónico, y que es probable también que la persona experimente una reacción de TOC a un pensamiento intrusivo, ¿no es cierto?, ocasionalmente, incluso cuando se esté recuperando. ¿Ya? Hay pacientes que están muy bien de los síntomas y de repente aparece un pensamiento intrusivo, o llevan mucho tiempo sin síntomas y a veces aparece alguna cosa que les preocupa, con la diferencia de que si uno ya tuvo una terapia adecuada para TOC, va a saber responder distinto a eso, ¿ya? Y si bien es cierto, no podemos como deshacernos del TOC, como lo hemos conversado, ¿no es cierto? Porque los pensamientos intrusivos están ahí para todas las personas, ¿ya? No solamente para las personas con TOC, y de vez en cuando el TOC se va a enganchar a esos pensamientos, y le va a poner un zoom, y nos va a hacer creer que eso es terrible, o nos va a hacer creer que ese pensamiento habla de mí, etc. Y eso es parte importante de lo que vamos a ir trabajando, ¿no es cierto?, con los pacientes con TOC. Entonces, a mí me gusta mucho también esta frase, ¿no?, de que la escribieron 2 autores de Estados Unidos, de que entonces el TOC es crónico, pero no es terminal, ya que es una frase bien controversial, digamos, pero que me parece que es bien importante, porque estos 2 autores, ¿no es cierto?, que son de Estados Unidos, que son autores muy reconocidos a nivel mundial respecto al TOC, tienen muchísimas publicaciones, son personas muy, muy reconocidas en el tema del TOC, son 2 profesionales que además tienen TOC, ¿ya? O sea, ellos, además de trabajar en la temática del TOC, además tienen TOC, y ellos tienen muchos capítulos y muchos libros respecto a esto, de que si bien es cierto, el cuadro es crónico, no tiene por qué ser terminal, no tiene por qué implicar que tu vida llega hasta acá, no tiene por qué implicar que tus sueños se acaban cuando me dan el diagnóstico del TOC, no tiene por qué implicar que perdí a mi hijo o a mi hija con el diagnóstico del TOC, ¿ya? Y creo que es bien bonita esa definición que ellos hacen también. Entonces, respecto a si se cura, ¿no es cierto?, etcétera, acá hay que tener súper claro que tiene un tratamiento eficaz, que está científicamente demostrado, pudiendo recuperarte y vivir una vida como cualquier otra, con herramientas concretas que se dan en la terapia para enfrentar los pensamientos obsesivos y compulsivos. Y ahí es súper importante que la terapia en general ha demostrado mucha mayor eficacia si es que se incluye a la familia, ¿ya? Por eso nosotros luchamos tanto por tener estos espacios con ustedes, porque trabajar con un paciente solo no es lo mismo que trabajar incluyendo a la familia, ¿ya? O sea, si yo incluyo a la familia, le hago una buena psicoeducación, le explico lo que es el TOC, le explico un poco lo que le estoy diciendo ahora en términos generales, le explico cuáles son los procesos cognitivos, ¿no es cierto? Le explico lo que implica efectivamente la terapia, el proceso de recuperación, qué esperar de la terapia, cómo tú como mamá, papá o cuidador puedes acompañar, ¿no es cierto?, a la persona que tú quieres con TOC. Lo dejo revisar las cosas, no lo dejo revisar las cosas, le pongo límites, le apago el agua en la ducha, ¿qué es lo que hago? Todas esas dudas son parte de la terapia también, ¿ya? Y uno los trabaja con los pacientes. Yo siempre planteo que los papás o las parejas, los familiares, etcétera, son como coterapeutas nuestros, ¿ya? Porque ustedes están ahí, ustedes están en la casa,
ustedes son nuestros ojos allá, digamos, de cómo aplican las técnicas, si es que hay alguna técnica que les está costando más que otra, si es que hay algún tema que sienten que está muy pegado y que no logra manejarlo, o si ustedes sienten que no saben qué hacer con un síntoma, nosotros necesitamos también que el trabajo sea con ustedes, ¿ya? Y por eso también en este seminario hemos querido, sobre todo, convocarlos a ustedes, para que también se sientan partícipes de los procesos, ¿ya? Y como les comenté al principio, estos procesos generan mucha incertidumbre, mucha angustia, mucha preocupación, y es nuestro rol como terapeutas hacerlos sentir a ustedes también parte del proceso, ¿ya? Así que eso me parece que es muy relevante y que tiene que ver justamente con no perder la esperanza de que efectivamente se puede lograr, ¿no es cierto?, una vida mejor. Ahora, en resumen, para alcanzar a dejar un tiempo de preguntas al final. ¿Qué puedo hacer entonces para ayudar a un familiar con TOC? ¿No es cierto? Una vez que me dieron el diagnóstico, entiendo más o menos de qué se trata, ¿no es cierto?, el TOC, entiendo cuáles son los tipos de terapia que han demostrado mayor eficacia, entiendo, ¿no es cierto?, que hay algunos casos en los que voy a tener que trabajar con terapia y con fármacos, que no son todos los casos, hay casos en los que uno puede trabajar solo con terapia o, ¿no es cierto?, digamos, sin fármacos, y eso obviamente va a ir un poco del caso a caso. Entonces, ¿qué puedo hacer específicamente para ayudar? En resumen de lo que hemos conversado hasta acá, lo más importante me parece a mí, y esto es algo que yo en general en todos los espacios de formación, a los psicólogos, psiquiatras y todo, siempre les transmito, que es la importancia de la psicoeducación. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que exigir, ¿no es cierto?, que se les psicoeduque en lo que es el TOC, ¿ya? ¿De qué se trata el TOC? ¿Cuáles son los mecanismos de distorsión cognitiva? ¿Por qué parece tan real lo que a mi familiar le pasa? ¿Esto en el fondo va a ser para siempre o no? ¿No es cierto? El concepto de la cura y la recuperación. ¿Qué puedo hacer yo específicamente para ayudarlo a romper este ritual? ¿Está bien que yo lo siga acompañando y siga participando de las compulsiones? ¿Cómo puedo dejar de hacer eso? Toda esa parte de la psicoeducación creo que es fundamental. También el recordar, ¿no es cierto?, y el reforzar de que nuestro hijo, nuestra hija, no es su diagnóstico, ¿ya? Tenemos que seguir viéndolos como lo que siempre han sido, nuestros hijos, nuestras hijas, y que en el fondo ellos merecen como esa dignidad, ¿no es cierto?, de ser mirados como lo que siempre han sido, y no que el diagnóstico venga, además, a borrar, ¿no es cierto?, su identidad familiar. También, en caso de que uno no pueda estar en terapia, que es una realidad, digamos, bastante más grande y lamentablemente más grande de lo que uno quisiera, por las brechas que les he comentado, es muy, muy bueno participar de encuentros, como este, por ejemplo, lives, hay muchas actividades que se hacen en población latina, porque hay muchos encuentros que se hacen, pero son todos en inglés y obviamente no todos tienen por qué saber, digamos, el idioma. Entonces hay también encuentros que se hacen en Chile, algunos en México, hay también personas en Perú, hay personas en varios lugares, digamos, que están haciendo un aporte muy, muy importante respecto al TOC, y que ahí también en nuestra plataforma Hablemos de TOC tenemos, ¿no es cierto?, los links a todas esas iniciativas, que permiten justamente conocer más de qué se trata. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en nuestra página web de hablemosdetoc.cl tenemos un cortometraje, por ejemplo, de un adolescente que tiene TOC, y que él quiso hacer un cortometraje de cómo fue su proceso de recuperación. Y ese cortometraje está, ¿no es cierto?, subido en nuestra página web. Tenemos otros videos también de otros pacientes, tenemos material en español respecto de qué tipo de fármaco es el que se usa, qué tipo de terapia es más recomendada, etc. Entonces, participar de la mayor cantidad posible de encuentros que te puedan ayudar a entender mejor lo que le pasa. También tratar de evitar la acomodación familiar, que es un concepto que se trabaja mucho en terapia, y tiene que ver con que, sin quererlo, muchas veces las familias empiezan a acomodarse a los síntomas y finalmente uno termina siendo parte del problema, digamos, eso, ¿ya? O sea, el hecho de que yo ayudo a la persona a hacer sus compulsiones, o me parece muy cómodo, ¿no es cierto?, que mi hijo revise todas las ventanas de la casa antes de acostarse porque así que dormimos todos más tranquilos, eso tiene que ver con la acomodación familiar también. Entonces, tratar obviamente de acompañarse y ver cómo puedo efectivamente romper esos patrones cognitivos y compulsivos, ¿no es cierto? Y eso se logra preguntando, que es lo que les puse acá, ¿no? Preguntar, preguntar, preguntar. Si no están en terapia, nos pueden preguntar a nosotros siempre tratamos de contestar lo más posible todo lo que nos escriben, las dudas, las preguntas, etc. Y si están en terapia, también preguntar, preguntar, preguntar al terapeuta todo lo que no entiendan. Acá no hay preguntas tontas, acá no hay preguntas que en el fondo, ¿cómo le voy a preguntar eso? O ya me explicó lo que era el TOC, pero todavía no lo entiendo muy bien, pregúntenlo de nuevo, ya, o sea, es nuestro rol acompañarlos en eso. También está la Fundación Internacional de TOC, ya que tiene, digamos, su sede en Estados Unidos,
pero que tiene también una sección, ¿no es cierto?, de información en español, ¿ya? Que también tiene, yo soy parte de esa fundación también, y hay todo un área, digamos, de información en español, digamos, con información para los papás, para los niños, para los adolescentes, para los colegios. También les recomiendo, ¿no es cierto?, la Fundación Internacional de TOC. También es importante dentro de lo que puedo hacer es ayudar a encontrar una terapia especializada, ¿ya? O sea, si tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder acceder a una terapia especializada, tratar de poner todos los esfuerzos en que sea una terapia especializada en TOC, terapia cognitivo-conductual y exposición y prevención de respuesta. Y acá, obviamente, una de las cosas que más nos frustra como terapeutas de TOC es que lamentablemente la terapia especializada no está a la mano de todos, ¿ya? Y eso a nosotros nos genera mucha frustración. Lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, pareciera ser que los que pueden, ¿no es cierto?, acceder a terapias más especializadas son los que pueden pagarlo. Y eso nos parece a nosotros una cosa muy compleja de la que también tenemos que hacernos cargo los profesionales. Y de hecho estamos tratando, ¿no es cierto?, de capacitar a los equipos, por ejemplo, de la atención pública, ¿no es cierto?, para que efectivamente los equipos, digamos, donde más se atiende a la población chilena, por lo menos, que es el sistema público, también pueda entregar terapias especializadas y que no haya que necesariamente gastar muchísima plata, digamos, para lograrlo en el mundo privado. También es importante, si es que estamos en terapia, participar lo más activamente posible de la terapia, participar de las intervenciones, participar, ¿no es cierto?, de las exposiciones, porque muchas veces se dejan tareas para la casa, se dejan también algunas conductas, ¿no es cierto?, de enfrentamiento que tiene que ser guiada por los papás, participar lo más activamente posible. Y también no olvidarnos, ¿no es cierto?, de esto que es cuidar al que cuida, ¿no? No tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Cuidar a alguien con TOC, ¿no es cierto?, y acompañar a alguien con TOC es altamente desgastante, es un nivel de incertidumbre y un nivel de angustia altísimo, entonces no nos olvidemos también de cuidarnos a nosotros mismos. Si es que puedo tener apoyo para mí también, hay que tenerlo. Si es que siento que me estoy desbordando con esto y que no estoy con paciencia o que no estoy entendiendo, tienen que cuidarse, tienen que buscar espacios de ayuda para ustedes también, porque a la medida que ustedes también estén bien, van a ser más capaces de apoyar también a la persona que quieren, digamos, y que tiene TOC. Y en ese sentido también es súper importante como reafirmar el concepto de que acompañar a alguien con TOC implica mucha paciencia, mucho cariño, mucha contención, recordando e insistiendo en lo que les dije, ¿no es cierto?, de que el ser querido que tanto ustedes quieren, digamos, sigue estando ahí, digamos, atrás de todos los síntomas, atrás de todas esas angustias y atrás de todas esas cosas que les preocupan, sigue estando la persona que ustedes quieren y no hay que perder esperanza en seguir buscándola, ¿ya? Porque muchas veces nos llegan, digamos, papás que sienten que el hijo cambió, que el hijo no es el mismo, que nunca van a ser capaces de poder vincularse distintos, y siento que esa esperanza no hay que perderla, ¿ya? O sea, uno ve en las terapias cómo efectivamente los pacientes se logran recuperar, ¿no es cierto?, sus trabajos, pueden volver a ir al colegio, pueden volver a tener relaciones de pareja, pueden volver a tener una vida absolutamente, digamos, normal como cualquier otra, y esa esperanza no hay que perderla, ¿ya? Sobre todo incluso en los casos más complejos, en los casos en que llevo años en terapia, y de psicólogo en psicólogo, y de psiquiatra en psiquiatra, como no perder la esperanza, ¿ya? Porque creo que eso es muy importante, sobre todo para quien tiene TOC, el que uno tampoco dé por perdido ese proceso, ¿ya? Como seguir ahí, ¿no es cierto?, lo más cercanos posible. Y para finalizar, porque sé que estoy en el tiempo incluso un poquito pasado y quiero alcanzar a ver algunas preguntas, solamente quedarnos con este concepto, ¿no es cierto?, de que mientras más empatía y más comprensión haya respecto al TOC, y en eso también les pido mucha ayuda a ustedes también, ¿no es cierto?, como familiares de personas con TOC o como profesionales que atienden personas con TOC, alcemos la voz, digamos, para romper los estigmas, para romper los prejuicios, porque nosotros somos convencidos, digamos, de que hablar de salud mental acerca los diagnósticos, acerca la comprensión, acerca la empatía, y esto creo que es sumamente importante, sobre todo en salud mental, que no perdamos de vista que atrás de los diagnósticos hay personas, ¿ya? Hay personas que sufren, hay familias que lo están pasando mal, y por eso también es muy importante, sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, haberlos convocado a ustedes también acá. Y ojalá que este sea el primero de muchos espacios que tengamos. Nosotros tenemos la idea de hacer una escuela para padres, y esta es como la primera, digamos, actividad que hacemos, ¿no es cierto?, para padres, digamos, y la idea es que sean gratuitos, ¿no es cierto?, la idea es que sean accesibles a la mayor cantidad posible de personas, así que sin duda volveremos a tener espacios como este más adelante, por si acaso queremos seguir, ¿no es cierto?, conversando sobre estas temáticas.
Ahí dejarles, ¿no es cierto?, el recordatorio de nuestra página web y de nuestro Instagram, por si hay alguno que no nos conocía y que quiere conocernos, también muy disponibles para acompañarlos en este proceso de dudas, ¿no es cierto?, y de cuestionamientos que muchas veces conlleva el diagnóstico, ¿ya? Bueno, yo sé que estoy un poquito pasado, así que dejo nomás la palabra ahí. No sé si hay personas que ya están, digamos, preguntando. He visto varias manitas levantadas, pero veamos si es que logramos conversar. Ya, ahí no sé cómo lo hacemos. Empecemos dando la palabra a quien, Ya, por orden. Partamos con perfecto. Claudio Felipe. Hola, hola Tomás. Hola, Claudio. Soy psicólogo, egresado hace poco y tenía un par de preguntas a nivel como más general, más que nada. Por ejemplo, ¿cuáles son las comorbilidades más típicas del TOC? Porque a mi punto de vista, el TOC es un trastorno, valga la redundancia, súper complementario con cualquier otra trastorno psicológico y termina siendo una complementación no necesariamente buena, termina siendo súper eh, enviciante, como rumiante en el sentido negativo. Sí, muy buena pregunta, Claudio. De hecho, es tal cual como tú lo dices. O sea, lo que se considera en la investigación es que el 90% de las personas con TOC tienen alguna comorbilidad. ¿Ya? O sea, el 90%, o sea, 9 de cada 10 personas que tienen TOC tienen alguna comorbilidad, y las más frecuentes son depresión, ansiedad, ¿no es cierto?, con un cuadro de trastornos de ansiedad generalizada, fobia, etc. Trastornos alimentarios también son bien frecuentes con los cuadros de TOC. También el trastorno por déficit atencional también es bastante comórbido, sobre todo en etapas tempranas, entre otros. Entonces, efectivamente es bastante frecuente, y eso hace más complejo el abordaje, porque también puede ser que haya un Tourette, o por ejemplo un trastorno del espectro autista, que también es muy frecuente verlo de manera comórbida con un TOC. Entonces, ahí es donde Asperger. efectivamente, claro, ahí efectivamente es como una de las cosas que uno ve, y que obviamente hay que tener el ojo para poder discriminar por dónde partir interviniendo, cuáles son las intervenciones más efectivas. Pero es un buen alcance el que tú hiciste, porque ver un TOC así como puro, que no tenga ninguna otra comorbilidad, es Es un raro. 10%, sí, es muy poco. La segunda pregunta, las otras dos son súper concisas. Es como a nivel bioquímico, porque farmacología lo pasé al 3 y al 4, no, está difícil, no se me dio mucho muy bien. A nivel farmacológico, ¿cómo la farmacología puede ayudar a nivel de reducir las compulsiones? Porque entiendo cómo puede reducir las motoras, Ujú. pero igual las otras, ¿cómo actúa el medicamento dentro de las compulsiones? Claro, ahí se ha visto en general que los medicamentos como de primera línea, digamos, son los inhibidores de recaptación de serotonina, que son los IRS, que son en el fondo la sertralina, etcétera, y que son los que se ha visto que son más efectivos para el TOC. Ya es como la primera línea de intervención. Después uno, aparte de ese medicamento que es un antidepresivo, que efectivamente tiene una alta eficacia en eso, si es que no tiene buena respuesta, uno puede pasar a otros medicamentos antipsicóticos, etcétera. Pero básicamente lo que hacen los IRS es que de alguna manera enlentecen un poco el proceso, esto de manera muy burda y muy sintética, pero enlentecen un poco el proceso que se da a nivel de este loop, ¿no es cierto?, en que los neurotransmisores y todo, en el fondo está altamente como, digamos, hiperactivo. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, un neurospec, que es como una imagen cerebral de un paciente con TOC, uno ve que hay ciertas áreas del cerebro que están hiperfundidas, o sea, que están con demasiado oxígeno, que están muy activas, y lo que hace Ujú. el medicamento es bajar esa activación. Entonces, cuando los pacientes están con tratamiento, uno ve que efectivamente esas áreas que estaban así como hiperactivadas, digamos, y hiperexcitadas, empiezan a bajar el nivel y eso ayuda no solamente a lo motor, sino que también ayuda a que efectivamente estos procesos de pensamiento vayan bajando un Disminuye poco. los pensamientos rumiantes. Exacto. Y Y, baja la angustia también, eso es importante. y la última es súper concisa. A nivel de vida, no tanto a nivel teórico, la mayoría de las personas que yo conozco que tienen TOC, se ha diagnosticado o autorreferenciado ya como ellos, terminan teniendo una muy baja autoestima. Entonces yo no sé si puede haber una conexión entre el trastorno obsesivo compulsivo y la baja autoestima, porque la única conexión que hago yo son los mismos pensamientos rumiantes que suelen ser tan negativos que terminan afectando la autoestima de la propia persona. Absolutamente. O sea, una de las cosas que uno ve más afectadas en un paciente con TOC es la autoestima, justamente porque es tan intrusivo el pensamiento obsesivo
que es capaz de destruir tu identidad, tus valores, etcétera, que la autoestima está tan baja como de sentirse mala persona, de sentir que cómo es posible que yo estoy pensando en esto, etcétera. La autoestima es una de las cosas que sin duda hay que atender en terapia, y que efectivamente cuando los pacientes logran como tomar una manera distinta de enfrentar los pensamientos, la autoestima empieza a aumentar. Se sienten más empoderados, se sienten con capacidad de hacerle frente a estas cosas que antes los angustiaban tanto. Entonces estoy absolutamente de acuerdo que la autoestima es una de las cosas que se ve muy, muy afectada y es como un efecto colateral también de los mismos pensamientos obsesivos. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ti. Milén, eres la siguiente. Sí, hola, buenas noches a todos y a Tomás principalmente. Quería hacerte una pregunta bien acotada respecto a una persona que ya está diagnosticada con TOC, es un conocido, y él justamente tiene este miedo inmenso a ser contaminado por otros. Entonces eso lo mantiene en aislamiento en su dormitorio sin poder salir y sin poder recibir tampoco la ayuda médica, la ayuda de un especialista, porque ni siquiera quiere que entren a su cuarto ni sus familiares ni terceros. Digamos, ¿qué se puede hacer ahí como para romper digamos, ese círculo, no sé, o esa obsesión y que pueda acudir al especialista? Porque la familia obviamente está desesperada porque él no recibe la ayuda por los miedos que tiene. Ahí una cosa que nos enseñó la pandemia es que efectivamente uno puede no necesariamente atender a los pacientes de manera presencial, y de hecho eso fue bien interesante porque se hicieron muchos estudios respecto de qué tan efectiva era la terapia online versus la terapia presencial para TOC. Ya hay estudios muy interesantes que están todos publicados, y la verdad que lo que ha demostrado es que la eficacia es casi igual. ¿Ya? Obviamente que la diferencia es el vínculo, que uno puede ver al paciente en vida, pero en el fondo, en términos como teóricos, como de la aplicación de la técnica y de la eficacia de la técnica, es altamente similar presencial y online. Entonces, en los casos más complejos, en los que de repente a uno le toca ver, digamos, personas que no salen de la pieza o que no dejan que uno entre, porque a veces uno tiene que ir a las casas como terapeuta y todo, lo que hemos hecho, que nos ha resultado y que ha sido un aprendizaje también de la pandemia, es que se puede hacer de manera virtual, ¿ya? O sea, que en el fondo uno puede atender al paciente, digamos, por telemedicina, por Zoom, y que en el fondo eso les baja bastante los niveles de angustia, porque no tienen que salir a un consultorio, porque no tienen que entrar a una sala que no conocen, y esa a veces es una recomendación también en caso de que pudieran, obviamente, acceder a esa terapia. Casos tan complejos como eso, en general, lo que uno recomienda es que sí tengan algún tipo de apoyo, ¿ya? O sea, intervenir como familia en un caso como ese, sin apoyo terapéutico ni farmacológico, obviamente que va a ser siempre mucho más complejo. Entonces, lo que se puede, si es que se recomienda y si se puede hacer, es la atención a distancia. Eso es lo que se ha visto que es bastante útil en estos casos también. Tomás, y la segunda pregunta y última, respecto a la página que tú nos diste, hablemos de TOC.cl, ahí hay profesionales especializados. ¿Dónde puedo encontrar por un profesional especializado, o sea online o presencial, no sé? Nosotros, bueno, hemos hecho también una cruzada que no ha sido fácil, que es empezar a buscar qué especialistas en Chile hay que atiendan TOC, que la verdad que nos ha costado un mundo lograrlo, porque en eso, sobre todo yo que soy como el que está liderando, ¿no es cierto?, el tema de la red de profesionales especialistas en TOC en Chile, no es fácil porque uno trata de que sea algo bien hecho, ¿ya? O sea, en el fondo que sea gente que respalde conocimientos, que respalde que está trabajando en base a cosas con evidencia, que tenga estudios que respalden lo que está haciendo. Y efectivamente ya tenemos una red bastante armada. Son más los de Santiago que los de regiones, lamentablemente, que también estamos tratando de llegar no solamente a Santiago, pero tenemos una red que está en la página web. Uno se mete a la página web, ¿no es cierto?, y aparece la red chilena de especialistas, y tenemos puesto ahí una lista, ¿no es cierto?, de los especialistas, tanto psicólogos como psiquiatras y terapeutas ocupacionales, que trabajan online y presencial, y aparecen los teléfonos de contacto, aparecen, digamos, toda la información, de manera tal que, como efectivamente somos muy pocos y a veces no hay tanto cupo, digamos, que uno pueda tratar de buscar quién de ellos pueda, el que más rápido te pueda recibir, y ahí hay tanto de niños como adolescentes como adultos. Entonces la invitación es que si tienen dudas o quisieran buscar información de especialistas, en la página está súper disponible los teléfonos, los contactos de personas que en el fondo sabemos que trabajan bien, sabemos que efectivamente tienen una formación, digamos, para atender casos con TOC. Y para la investigación, para formar parte de la investigación como persona, ¿no es cierto?, que presenta o padece TOC.
ahí lo mismo, en la página web de nosotros tenemos puesto un link arriba que es como, sale como participa en la investigación. Tú pinchas el link y te lleva directamente a un formulario, que es el formulario como de captación de personas que quieran participar y te van a preguntar algunos datos. Nosotros todavía estamos en la fase de reclutamiento, ya en las próximas semanas vamos a empezar ya con la aplicación de, ahí, bueno, ahí se va a explicar, digamos, pero se aplica algunos test, ¿no es cierto? Y se aplica este tema de la muestra de saliva, etcétera. Pero en la página web está toda la información, es desde los 7 años en adelante y pueden ser personas con TOC, personas con sospecha de TOC o personas recuperadas de TOC. ¿Ya? La idea es que logremos como agarrar la mayor cantidad posible de personas. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ti. Denise. Hola Tomás, de Hola, Villarrica. Hola. Hola, mira qué bien. Sí. Oye Tomás, mira, mi hijo comenzó con cambios de comportamiento a los 10 años, ahora ya tiene 12. Fue diagnosticado con un síndrome ansioso obsesivo que supuestamente va para TOC, pero también comenzó además con un mutismo selectivo, ¿ya? Él tiene aversión a hablar qué fue lo que gatilló esto y qué es lo que le está manteniendo esta situación, porque además que él está tapado de aquí a acá, solo salen los ojitos, no habla en el colegio, bueno. ¿Qué tipo de evaluación diagnóstica recomiendas tú en este caso? Pasa que ahí esa es una buena pregunta. En el fondo que sea con evidencia científica de cuál sería el formato para poder evaluar qué le está sucediendo, porque si no habla y tiene aversión a hablar de lo que le pasa, ¿cómo? Lo que pasa es que esa es una buena pregunta, porque desde este tipo de terapia, y eso es algo que nosotros también ponemos mucho en nuestro Instagram, el contenido de los pensamientos intrusivos no necesariamente es algo de lo cual como en la terapia nos vamos a hacer cargo, porque hay terapias, por ejemplo, digamos, otro tipo de enfoques terapéuticos que sí se meten un poco como en el significado de los pensamientos, de por qué será que tú estás pensando esto, tal vez, no sé, en tu infancia, no sé qué cosa. Entonces, al final lo que se ha visto es que ese tipo de terapia generan un daño súper grande en los pacientes con TOC, porque obviamente un pensamiento no tiene una connotación ni nada. Entonces, no es necesario, y ahí me toca a muchos pacientes también con mutismo selectivo o con grados de espectro autista que no son, digamos, verbales, etcétera. Lo que más se recomienda ahí es aplicar las escalas de evaluación que están científicamente validadas a nivel mundial y también en Chile, que son las escalas como, que ahí si quieren, no sé cómo, pero de alguna manera se las puedo hacer llegar a todos ustedes, no sé cómo hay una base de datos, me imagino, no sé, que hay como una escala, digamos, para los profesionales, que es la escala del White Box, ¿ya? O el E-Box, que es una escala, que es la escala de Jane Brown, que es una escala específica para evaluar sintomatología del TOC, ¿ya? El diagnóstico del TOC es principalmente clínico, ¿ya? O sea, lo hace un psicólogo, lo hace un psiquiatra. Los test lo que hacen no es como diagnosticar, sino que lo que ayudan los test es evaluar el nivel de severidad del TOC y la presencia de síntomas actuales o presentes, o sea, actuales o pasados, digamos. Y con ese test, si alguien no habla, también puede llenarlo, ¿no es cierto? Y de hecho ahí sale, y es bien útil el test porque salen desde, ¿has tenido pensamientos sexuales? ¿Has pensado matar a alguien? O sea, como es súper específica las preguntas. ¿Se puede hacer un niño de 12 años? Sí, de todas maneras, se puede aplicar con niños desde los 7. Se llama el E-Box o el White Box, Y-B-O-C, y ahí después se los puedo mandar si quieren, que es la escala de Jane Brown. Y que se puede aplicar desde niños con TOC pediátrico, o sea, yo se lo aplico a niños con 7, 8 años, hay una escala que es como esa misma adaptación para niños y hay otra que es para adultos, entonces se pueden preguntar las mismas cosas. Y es bastante útil porque hay veces que no, con el test ellos logran realmente como marcar lo que realmente les está preocupando, porque hablarlo les genera mucha angustia, mucha vergüenza, y el marcarlo también tiene un efecto bien terapéutico, porque es como, este pensamiento que yo pensaba que era rarísimo, digamos, está en un test que se aplica en todas partes del mundo, entonces tal vez esto no es tan raro como yo pensaba, y tiene como un efecto también como de naturalizar un poco ciertos pensamientos. Ya, pero entonces, sí. Si tú no sabes qué es lo que está manteniendo, o sea, cuál es el pensamiento obsesivo, ¿cómo le haces la terapia de exposición? Lo que pasa es que en el test que se aplica, por eso es súper importante la aplicación del test, porque el test evalúa dos cosas. La primera hoja son obsesiones y la segunda hoja son compulsiones. Entonces, en la primera hoja te va a preguntar todos los tipos de obsesiones que se han descubierto así como en el mundo, o los más frecuentes, digamos, y en la hoja de atrás todas las compulsiones. Entonces, habitualmente ahí aparece algo, ya aparece el temor a la contaminación, aparece el temor a la agresividad. ¿Un niño está capacitado para discriminar que ese pensamiento es obsesivo? Porque quizás no lo sabe. O sea, ¿cómo sabe un niño que está obsesivamente pensando en algo? A los 11 y 12 uno pensaría que sí,
En los casos de TOC pediátrico, niños más chiquititos, en que de hecho efectivamente un criterio diagnóstico distinto, bueno, yo soy psicólogo infanto juvenil, así que por eso te puedo contestar con más claridad eso, pero efectivamente los niños, los niños con TOC pediátrico no necesariamente tienen la capacidad de diferenciar si esto es realidad o no, ¿ya? A los 12 uno pensaría que sí por el desarrollo cognitivo, pero más chiquititos uno pensaría que no, y de hecho eso es parte de las cosas con las cuales el diagnóstico es distinto en niños, ¿ya? Porque puede ser que para el niño eso sea súper normal, o que nunca en su vida se ha cuestionado si eso es normal o no. Entonces, ahí lo importante es que muchas veces los niños igual lo verbalizan, igual lo dicen, ya como, porque acuérdense que el toque está asociado a montos de angustia. O sea, hay algo que te angustia, hay algo que te desespera, hay algo que lo estás pasando mal, hay como una sensación de temor, de incomodidad. Uno va a buscar como eso, ya como Disculpa, la y la última sensación como de pregunta, estrés. es que lo que pasa es que como vienen tanto y no quiero quitar tanto tiempo, ¿el mutismo selectivo podría ser una consecuencia del TOC? O sea, que en el fondo que tenga este pensamiento así como que se van a reír de mí si hablo y quedar con mutismo selectivo, puede ser como una... Hemos visto casos en que sí, en que efectivamente el mutismo selectivo es un tipo de compulsión, ¿ya? No sé si la definición exacta es mutismo selectivo porque tiene otros criterios, pero sí se ha visto que la compulsión de callar, por ejemplo, como de sentir que si lo hablo se van a burlar de mí, o que si digo algo, algo malo va a pasar, nos ha pasado con algunos pacientes que presentan como mutismo como consecuencia de una obsesión. Eso sí también se puede dar. Ya, Pero ahí hay que gracias. evaluar la comorbilidad entre un trastorno ansioso, mutismo selectivo, ahí se pueden mezclar los diagnósticos. Ya, muchas gracias, Tomás. Super. Amalia. Hola Tomás, buenas noches, de Coquimbo. Hola, buenas. Mire, le quiero hacer una consulta como cuidadora, bien básica mi consulta a lo mejor. Mire, sabe que mi niño tiene 9 años y él empezó con la pandemia con el tema del lavado de manos, que se ha mantenido posterior a la pandemia. El tema es que se lava las manos acá dentro de la casa, no por el COVID ni nada, sino que dice que hay algunas cosas puntuales que están sucias. Por ejemplo, para tocar los libros se tiene que lavar las manos, para tocar el computador se lava las manos. La duda que a mí me causa es que cuando él sale a la calle, él no tiene ningún problema. Cuando juega con amigos, se olvida de las manos. Cuando anda en casa de otras personas, se olvida de las manos. El problema puntual lo tiene acá. Y son con algunas cosas, como para tocar los libros, para tocar el computador. Entonces, mi duda es, ¿se podría catalogar como un TOC o es como una otra cosa que no sea TOC? Porque yo digo, si me extraña que cuando anda en la calle no tiene problema. Sí, esa es una muy buena pregunta. Acuérdense que no hay preguntas básicas, así que pregunten todo nomás. Muchas gracias. Lo importante acá es que ahí donde uno entra como en la duda, como papá o mamá, de repente decir como, pero ¿será algo que hace en la casa nomás? ¿Será para manipular? ¿Será un TOC? ¿No será un TOC? ¿Será como que es mañoso nomás o que es maniático? Pero ahí lo que se ha visto es que la conducta del TOC efectivamente puede tener manifestaciones distintas. Y uno ve pacientes, por ejemplo, que tienen sintomatología del TOC muy marcada en la casa, pero en el colegio nada, ¿ya? O uno ve que efectivamente en el colegio hacen una vida absolutamente normal y todo, y que tienen ciertas temáticas que están ancladas en la casa, ¿ya? Y eso puede ser perfectamente un TOC, no necesariamente es como un diagnóstico diferencial de otra cosa. Yo tengo pacientes también que van a la casa de los amigos, se quedan a alojar en otros lados y todo, pero en la casa de ellos tienen una cantidad de rituales gigantes, o antes de salir del colegio, pero en el colegio hacen una vida absolutamente normal. Eso hay que evaluar un poco también ahí ciertas, digamos, componentes que pueden haber más ambientales, familiares, etcétera, como que ahí obviamente hay que evaluar un poquito más, pero se puede dar perfectamente que la sintomatología esté más activa en un lugar que otro, y habitualmente está más activa en la casa que en otros lugares, ¿ya? O sea, habitualmente son capaces de regular más esto en el colegio, con los amigos y todo, a veces por control social, etcétera, pero a veces está más presente la sintomatología en la casa. Y ahí sí es importante igual como acompañarse como de algún tipo de terapia o algo, porque la idea es que él pueda efectivamente lograr que esa conducta no se perpetúe en la casa, o sea, en el fondo que no siempre tenga que lavarse las manos eternamente toda la vida antes de agarrar un libro, y poder obviamente mostrarle que sí es capaz de agarrar un libro sin tener la sensación de angustia, digamos, en ese sentido. ¿Sí? Le agradezco mucho. Súper. Me están diciendo que por un tema de hora y por respeto a ustedes mismos, digamos, la siguiente pregunta tiene que ser la última, ¿ya? Así que si hay alguno que quedó con alguna duda muy puntual, no tengo ningún problema en que me escriban directamente, hablemos de TOC, y me pregunten lo que quieran por ahí para que no se queden con la duda pendiente, ¿ya? Así que Ilse me parece que es la última.
Hola, muchas gracias. Mira, quiero hacer la pregunta si a ti te hace sentido, si consideras que tiene un respaldo, que en una terapia de TOC infantil, diga, una niña, la terapeuta haga la asociación del TOC con algo negativo o algo horroroso, con el fin como de espantar de cierta manera a la niña y para que se aleje de esos pensamientos. Lo digo porque mi hija fue a una psiquiatra y la psiquiatra, claro, le preguntó como qué era lo que más le daba asco, digamos, y ella dijo que las moscas. Entonces ella le decía que cada vez que le viniera un pensamiento intrusivo, ella dijera mosca. Y la verdad es que era muy triste verla luego decir mosca todo el rato. Yo siento que finalmente fue contraproducente desde mi mirada, pero luego pienso quizás había que pasar esa barrera y llegaba un punto en que iba a dar resultado, pero la verdad es que me parecía como muy chocante y no sé si es la mirada que corresponde, digamos, que tiene un respaldo eso científico o no, pero a mí sinceramente no me hacía sentido verla así. Sí, ahí en general yo soy súper respetuoso como de no dar como opiniones tan certeras, porque no conozco bien los casos y nada, pero en base a lo que tú me comentas al menos, me parece que efectivamente al menos como debe trabajarse el toque en general, sobre todo en las últimas como líneas de trabajo que tienen que ver con la línea, por ejemplo, de la terapia de aceptación y compromiso y otras líneas que están siendo muy interesantes en el abordaje del TOC, la respuesta frente al pensamiento tiene que ser una respuesta neutra. ¿Ya? No, si uno condiciona una respuesta a que sea algo malo o algo bueno o que no sé qué cosa, eso finalmente puede generar una misma compulsión de que al final la palabra mosca se transforme en una palabra que tengo que decir para que no tenga pensamientos negativos, te puede transformar en una compulsión. Lo que uno tiende a trabajar acá es que sea una respuesta neutra frente al pensamiento, ¿ya? O sea, que en el fondo, como dicen los gringos, digamos, que uno vea así como las nubes pasar por el cielo, es así, ver los pensamientos pasar y no tener que reaccionar frente al mismo, ¿ya? No tener que hacer nada, ni positivo ni negativo. Obviamente con los niños más chicos uno igual utiliza técnicas que son un poco más concretas, como de repente, no sé, pues, responderle algunas cosas específicas del pensamiento o hacer algunas técnicas más puntuales, pero yo diría que desde lo que me comentaste solamente es algo que en general uno no recomienda tanto, ¿ya? Como intervención, digamos, terapéutica, ¿ya? Porque lo que uno quiere efectivamente es que los niños y adolescentes entiendan que el problema no es del pensamiento, sino que el problema es cómo estoy reaccionando frente al pensamiento. Acá el problema no es la mosca, digamos, sino que el problema es qué connotación o qué respuesta estoy teniendo con la mosca. Porque si no, y eso es súper importante, y porque uno dice que uno no trabaja con el contenido de los pensamientos, porque el toque en eso es bien tramposo. A veces uno puede estar muy pegado a una temática y después uno se cambia a otra temática y después a otra temática y al final va como, no sé si mutando, digamos, pero va cambiando de temas, ¿ya? Entonces lo que uno trabaja no es como la temática, sino que lo que uno trabaja es cómo enfrento la respuesta frente a cualquier tipo de pensamiento que me moleste, y eso es una herramienta como para la vida independiente del tipo de toque que uno tenga. Entonces, tendería a pensar que no es la intervención más como más recomendada, digamos. Así que creo que tú tienes una buena intuición ahí también. Bien, ya me dicen que tiene que ser la última, así que al resto, porfa, de ¿Tomás? verdad, no sé, no. Sí. Perdón, Claudia, disculpa, una pregunta chiquitita, bien cortita, algo que no se tocó mucho en todo el tema en todo este tema es sobre la fe de la familia. ¿Cuánto puede ayudar una familia en el tema de la fe para ayudar a un familiar, en este caso, mi sobrina, que está estudiando y está muy solita, está aislada en su departamento? Hay casos en que la fe de la familia puede ayudar en la recuperación de un paciente, en este caso de mi sobrina. Es un tema que como que no se tocó mucho, pero Claro, la fe de la familia puede ayudar. claro, en general yo no toco mucho ese tema conscientemente, porque creo que tiene que ver más como con creencias personales, más que como con una indicación terapéutica clara, y por eso en general nosotros no lo planteamos como abiertamente en eso, porque cada uno puede tener sus creencias. Efectivamente lo que uno ve es que, y eso hay muchas líneas de investigación respecto a eso, que tiene que ver con el TOC y la fe. Ahí te recomiendo buscar en la Fundación Internacional de TOC.
hay todo un apartado que justamente hacen grupos de apoyo y todo de familias que, digamos, son religiosas o que tienen su base en la fe y cómo pueden acompañar desde ahí al TOC. Entonces, no necesariamente es como una indicación que hay que darle a todos, porque eso tiene que ver más bien con un tema de creencias o valóricos, pero efectivamente el acompañamiento desde una mirada más valórica, más religiosa, puede tener un impacto positivo de todas maneras, pero no de por sí solo, digamos, va a significar una recuperación al TOC. Eso No, claro que tendería... no, pero un apoyo importante. Sí, de todas maneras, de todas maneras. O sea, yo creo que el constructo valórico y los sistemas de creencias que cada uno tiene, sin duda apoyan en estas temáticas, sin duda alguna, de todas maneras. Puedo ayudar en la recuperación también. Sí, es un buen complemento, absolutamente. Ya, sí, eso nomás quería saber. Muchas gracias. Súper. Ya, Juan Ignacio, dale nomás ahí. Ya, perfecto. Bueno, queremos agradecer mucho la participación de todos ustedes en el seminario y definitivamente agradecer a Tomás por la excelente exposición que ha dado el día de hoy. Bueno, vamos a